Trampa a la vista. El castrismo está forzando otra estampida migratoria. Para ello apuesta por mayor inflación y mayor pobreza. Las cuentas públicas cubanas están fuera de control desde mucho antes de que apareciese el COVID-19, el recrudecimiento del bloqueo o la invasión rusa a Ucrania, shocks externos a los que el gobierno culpa de la situación actual. Hasta 2015 el déficit fiscal medio rondaba el 3%, pero ese año se duplicó y desde entonces, e incluyendo la proyección oficial para 2024, se ha pasado a una media de déficit fiscal superior al 11%, con lo que solo en los últimos 10 años el castrismo ha acumulado una deuda superior al 100% del PIB que, en gran medida, ha monetizado provocando una terrible inflación. Aún sin aceptar la responsabilidad del gobierno, el primer ministro Manuel Marrero presentó en diciembre pasado un peculiar plan de estabilización macroeconómica que pivota sobre un aumento de precios a productos básicos monopolizados por el Estado que, por su naturaleza transversal combustibles, electricidad, agua, transporte, inevitablemente harán aumentar todos los precios de la economía. En pocas palabras, el plan castrista consiste en subir precios e impuestos para que el Estado ingrese más y equilibre sus cuentas, con lo que no tendría que volver a emitir moneda inorgánica y, eventualmente manteniendo estable la masa monetaria y enfriando la velocidad del dinero, se reduciría la inflación. Pero tal carambola, ¿en serio no había otra manera de controlar la inflación que generando más inflación? Tiene tres problemas obvios. El primero es de índole moral, principalmente para un gobierno que se dice socialista, y por lo tanto se supone que aunque la historia no demuestra ese supuesto, defiende el interés de los más débiles. Y es que para controlar la inflación subiendo precios, se necesita excluir del mercado a los consumidores marginalmente más pobres, quienes dejarán de consumir porque sencillamente no tendrán con qué pagar, haciendo que la demanda se concentre y estabilice en el estrato más pudiente. ¿No es esto la definición misma de iniquidad social, aquello contra lo que se supone lucha el socialismo? Parece que el gobierno de la igualdad, ese con el compromiso de no dejar nunca a nadie detrás, está listo para dejar ya no detrás, sino directamente fuera de la escena, a los cubanos más pobres, fomentando la desigualdad de consumo, que es la desigualdad más extrema posible. El segundo y mayor problema de este plan es su dudosa factibilidad, pues su éxito depende no solo de un desplazamiento y concentración de la demanda, sino de que el consumo global futuro sea inferior al actual, es decir, que aunque se pague unitariamente más caro un litro de gasolina, por ejemplo, se vendan en total menos litros, lo que redundará en una demanda global inferior y, a menos demanda, menor inflación. La lógica del plan es que como a mayores precios debe haber menos consumo, subir los precios forzará el ahorro reduciendo la demanda presente, lo que a largo plazo calmaría la inflación. Esta idea se refleja, por ejemplo, en la asociación que muchos economistas hacen entre la estabilidad monetaria de los países asiáticos y sus altos niveles de ahorro. El problema, sin embargo, estriba en la inexistente capacidad de los cubanos para ahorrar, ya no por cuestiones idiosincráticas o culturales, sino por estar ahora mismo en niveles de gasto tan reducido que difícilmente podrán consumir menos de lo que ya hacen sin que haya un ajuste poblacional, es decir, haciendo que sobre gente bajo esas condiciones de mercado. Además, contrario al ahorro asiático que queda en manos privadas como activo de cada trabajador ahorrador inversor, el plan castrista pretende estatalizar ese nuevo ahorro forzado por precios más altos, aumentando así los ingresos estatales a costa de reducir la capacidad de consumo e inversión privada. Pero no es ni lógico ni creíble que la solución a los problemas causados por un Estado hipercentralizado sea transferir aún más recursos de los ciudadanos al Estado,
Muy al contrario, pues ello conspira contra la productividad, que es la verdadera clave para salir de la crisis. El tercer problema de este plan es que se desentiende de la inflación presente para supuestamente controlar la inflación futura, con lo que, incluso si eventualmente se lograra estabilidad monetaria, cuando eso suceda el país tendría un nivel de precios muy superior al actual, lo que implica que hasta ese entonces continuará corroyéndose el poder adquisitivo de los cubanos, es decir, los seguiría empobreciendo. ¿Cómo es posible que con lo que se está viviendo en Cuba el gobierno apueste por mayor inflación, mayor pobreza? La única respuesta racional es que están forzando otra ola migratoria porque, aun habiendo expulsado a más de 600,000 cubanos en los últimos 3 años, el ingreso del país por remesa ha caído drásticamente, según un estudio de Cuba siglo XXI. Para el castrismo, cada cubano que emigra es un problema menos y, si deja familia detrás, se convierte en un potencial cajero automático, ATM, cuya clave de acceso es la miseria de sus seres queridos. Un país de viejos cansados mantenidos desde Miami parece ser el ideal de una revolución vieja que no se cansa de ser mantenida. Siguiendo con las noticias, régimen dedica 20 millones de pesos para centro de buceo en medio de la crisis. En medio de la crisis y la escasez que atraviesa la isla, el régimen cubano invirtió 20 millones de pesos en la realización del nuevo centro de snorkeling y buceo La Batea en la provincia de Sancti Spiritus. Un reporte del diario oficial Escambray indica que la instalación está ubicada a pocos kilómetros de Trinidad y tiene como objetivo promover el turismo ecológico y responsable en las actividades subacuáticas que se desarrollan en la barrera coralina de la costa sur de la provincia. La instalación turística está supeditada a la espirituana empresa Flora y Fauna, y su construcción corrió a cargo de la UEB Valle de los Ingenios. Ideamos este espacio como una fuente de entretenimiento y formación ambiental para ambos mercados, nacional e internacional, pero sobre todo, esperamos que este centro aporte alguna divisa, explicó Yailén Rodríguez Acosta, comunicadora de la empresa Flora y Fauna. Con una inversión de más de 20 millones de pesos y un proceso constructivo que superó los 2 años, La Batea está orientada a la producción neta de ingresos y a la creación de una verdadera conciencia ambiental. Para ello, el nuevo centro de buceo prestará servicio de gastronomía, un complemento esencial de la actividad turística, y se especializará sobre todo en culinaria marina y coctelería. En contraste, otro artículo de Escambray indica que en el plan de viviendas provincial solo se han concluido unas 35 del centenar que se tenía previsto. El ingeniero Rislander Torres Díaz, director general de la empresa de construcción y montaje Sancti Spiritus, reconoció que la vivienda ha sido, como en todo el país, uno de los programas más deprimidos. Al respecto, señaló entre las causas la escasez de combustible y materiales de terminación, así como los problemas en la producción de áridos y de hormigones prefabricados, recursos imprescindibles para la edificación de viviendas y otras obras. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.